El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Gabriel García Márquez. Les doy la bienvenida a esta presentación que se lleva a cabo en el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional 2021. A quienes nos están viendo y escuchando, y a usted, doctor Héctor Díaz Leal Guzmán, quien ha plasmado en diversas ocasiones explicaciones tanto para usted, como lo menciona el escritor Gabriel García Márquez, y sobre todo para más personas interesadas en distintos temas que justamente a lo largo de esta charla descubriremos. A todos y todas, bienvenidos. Les comento brevemente. El doctor Héctor Díaz realizó su maestría y doctorado en el Departamento de Matemáticas del CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Desde 1991 trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Azcapotzalco, en el Departamento de Ciencias Básicas de Ciencias Básicas e Ingeniería de la División de Ciencias Básicas. El doctor Díaz ha escrito diversos artículos de investigación, memorias y libros. El día de hoy hablaremos de uno de sus libros, Matemáticas Discretas. Sin más preámbulo, comencemos. Para iniciar, doctor Héctor, ¿cuál fue la motivación principal para la escritura del libro Matemáticas Discretas? Gracias, Belén. Pues han sido muchas los motivos, entre los cuales pues puedo citar algunos. Uno de ellos sería proporcionar al estudiante de ciencias o de ciencias e ingeniería este tipo de herramientas para poderlo guiar en sus estudios. Y bueno, como lo comentaste a un principio, muchas veces uno trae esa idea de leerse a sí mismo. Entonces, esa frase pues la he retomado cuando escribo estos libros, en particular este de Matemáticas Discretas. Serían, bueno, principalmente esos dos objetivos. Me es altamente interesante escuchar que dentro de los motivos o dentro de las principales motivaciones está el proporcionar una guía para los estudiantes de ingeniería. Si retomo este comentario que nos ha dicho entonces, el libro de Matemáticas Discretas ¿es una guía para un estudiante de ingeniería o más que eso? Pues bueno, como lo comenté a un principio, estos libros yo los considero como guías no solo para los estudiantes de ingeniería, también para los de ciencias. O sea, quiero pues aquí ahondar en un poco más en este detalle. Los libros los trato de hacer tanto para el estudiante de ciencias como para el estudiante de ingeniería. Y a ese respecto, pues no hago ninguna diferencia, vamos, al respecto con ello, ¿no? Con esto quiero, pues, sugerir que, pues, lo puede leer tanto uno como otro y les pueden servir para sus diversos propósitos que ellos tengan. De acuerdo, entonces, en un inicio yo había entendido que era para estudiantes de ingeniería, pero ahora involucramos aún más lectores, más personas que pueden leer justamente el libro de Matemáticas Discretas, ¿no? Entonces, sí, correcto. Una vez que sabemos eso, quisiera preguntarle, ¿cuánto tiempo le tomó la planeación y la escritura del libro? ¿Pudiera compartirlo? Pues sí, aproximadamente
Bueno, en mente traes la idea de escribir algunos temas que, por ejemplo, al inicio, desde un inicio y hasta la terminación del manuscrito, son como un año y medio aproximadamente. Porque, bueno, se van agregando cosas, sobre todo agregando, o sea, porque normalmente uno tiene la idea de un tema, pero no sabes exactamente hasta dónde lo vas a terminar. Y al respecto, pues vas pensando por ejemplo, en aplicaciones o resultados importantes en el tema y en el libro en particular. Entonces, sí, aproximadamente, pues yo le calculo como año y medio entre que decides escribirlo y hasta que lo terminas, más o menos. Ya de ahí viene pues los demás pasos, ¿no? Para la publicación. Claro. Entonces, el trabajo del doctor Héctor en un libro, Matemáticas Discretas, trabajo de año y medio, es el resultado de este libro. Entonces, los invito a leerlo. Continúo con la siguiente pregunta. Para este libro específicamente, ¿existen lectores, colaboradores, gente, en pocas palabras, involucrada para la realización de este libro? Pues sí, y aquí pues quiero hacer mención a a la universidad en particular, al equipo que está colaborando, que sería la editorial, por así decirlo. Y en un principio, bueno, ya que se terminó el libro, también vienen vamos a llamarle los colaboradores, que serían los árbitros. Estos árbitros pues también juegan un papel importante porque con respecto a ese arbitraje es como uno puede mejorar el libro. Posteriormente, pues ya que están los arbitrajes, viene la parte de edición y eso ya es justamente la editorial de la universidad. Entonces, sí, pues es un trabajo que en un principio, bueno, lo tomo en un principio, por así decirlo, eh, en solitario, pero después ya viene todo el proceso de hasta la publicación y entonces ahí ya es cuando viene todo ese equipo que comento. Y pues por supuesto esto que sirva para dar un agradecimiento a ellos. De acuerdo. Entonces, sí hay un equipo después del trabajo que usted realizó, un equipo, por así decirlo, que hace la culminación final del libro en físico, que va desde la editorial, desde los diseñadores, desde los árbitros, para llegar a esto. Entonces, retomando, el libro, el doctor Héctor lo ha pensado, lo ha planeado y sobre todo lo ha plasmado. Posteriormente se llevó todo el proceso para verlo culminado. Así En es. caso de que existieran aplicaciones prácticas para el libro, ¿cuáles podrían ser? Bueno, esa es una pregunta difícil de responder porque por bueno, por cuestiones así de aplicaciones prácticas, y yo las primeras aplicaciones que le doy al libro o al material que está en el plasmado son a las mismas matemáticas y aquí pues me voy a dos frentes, hacia la parte que llamaríamos matemáticas puras o hacia la parte que llamaríamos matemáticas aplicadas.
Entonces, a ese respecto, yo considero como aplicaciones tanto hacia afuera como hacia adentro de la propia matemática. Eh, es, por ejemplo, hay muchos libros que hablan, por ejemplo, matemáticas aplicadas, no sé, para química o matemáticas aplicadas para economía. Yo no tomo esa forma de pensar porque creo que pues las matemáticas es una, entonces ya tú en tu área lo verás si lo aplicas o no lo aplicas, o qué cosa vas a aplicar del material que tú tienes a la mano. Entonces sí y bueno, vuelvo a repetir, es un poco difícil esa pregunta, ¿no? Pero como comento, yo lo veo, las matemáticas, o bueno, lo que se lee ahí es aplicarlo tanto a lo que serían las matemáticas puras como lo que serían las matemáticas justamente aplicadas. Aplicadas. Y voy a complementar justo esto diciendo que efectivamente es para matemáticas puras o matemáticas aplicadas, pero dirigida justamente a los estudiantes, como lo dijo al inicio usted, de ingeniería y de ciencias. Entonces, si nos vamos a ir a esta parte específica, en cada ingeniería puede haber una aplicación y en diferentes ciencias otras aplicaciones, ¿no? Entonces, pues hay bastantes, ¿no? Ahora entiendo la complejidad de la pregunta, pero me ha gustado la respuesta que ha dado, ¿no? O sea, porque si pensamos, las matemáticas están en muchas partes, en muchas aplicaciones, en muchos ámbitos, y pues bueno, este libro que ahora presentamos es una guía justo para eso. Así Entonces, es. la siguiente era con respecto a para qué tipo de público está dirigido. Si bien ya nos dijo que es para los estudiantes de ingeniería y de ciencias, ¿es para algún nivel en específico, licenciatura, maestría, doctorado, todos, incluso pudiera llamar educación básica? Para qué tipo de público está dirigido? Pues un poco también va en la misma dirección de la pregunta anterior. No me gusta decir que va a ir dirigido a los de licenciaturas o anterior, no sé, a los de prepa o posterior para los de posgrado. En general, cualquiera que tenga interés por la materia puede leerlo. De acuerdo. Entonces, un poquito la idea es que el lector esté interesado por principio en los temas que vienen en él. Y esta situación, pues, ha sido pues, retomada en este libro, ¿no? Bueno, en este y en todos los libros. O sea, no quiero con esto decir pues, que están excluidos algunos o están nada más incluidos cierto público. O sea, en general, cualquiera que esté interesado en esta materia lo puede leer. Y también, pues hay gente hay gente, digamos, de nivel licenciatura que le interesan algunos temas en particular, o como en otros libros, hay gente incluso de posgrado que le interesan algunos otros temas en particular, y eso pues lo hace adecuado para todos ellos, ¿no? Claro. Entonces, ¿lo notan? O sea, este libro va todavía muchísimo más allá de lo que nos imaginamos. Si a lo mejor al inicio nos dio como miedo matemáticas puras o matemáticas aplicadas, ahora con lo que nos ha comentado el doctor Héctor, hace que ese miedo como que desaparezca o sobre todo que nos interese aún más el libro. ¿Por qué? Porque cualquier persona interesada en matemáticas puede leer el libro. O sea que el libro que ahora estamos presentando está al alcance de cualquier persona interesada en matemáticas, lo cual, insisto, lo hace aún más interesante y sobre todo los invito
a que lo lean, a que lo revisen y se involucren de esta temática. Continúo. Al estar dirigido a cualquier persona en cualquier nivel, me refiero licenciatura, maestría, incluso bachiller, prepa, así, doctorado, a personas que le interesen sobre la temática, ¿pudiera usted decir qué instituciones pueden utilizar el libro? O de nuevo, es una pregunta tan abierta que no podemos cerrar. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues aquí por principio, pues se pensó en los estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero pues cualquier institución que lleve en su currículum algo relacionado a matemáticas discretas, puede leerlo, puede usarlo. No, con esto, pues, por ejemplo, puedo pensar en el mismo Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, por citar algunas universidades, o incluso privadas, porque hay algunas, o sea, como bien es sabido, algunas privadas también llevan en sus planes de estudio materias relacionadas o que se llamen matemáticas discretas. Efectivamente, hay muchas universidades, o más que muchas universidades, muchos planes de estudio que involucran a matemáticas discretas. Y si bien el libro fue pensado para aplicarse o dirigido a la Universidad Autónoma Metropolitana, con este comentario que ha hecho el doctor Héctor, se abre aún más el campo y sobre todo hace que quisiéramos ahondar o que quieramos ahondar más sobre esta temática y ver que el libro no es exclusivo para una universidad, es para cualquier institución y sobre todo cualquier alumno, estudiante o persona que esté involucrada o que le interese las matemáticas. Así es. ¿Qué lo hace el libro de matemáticas discretas que usted ha escrito? ¿Qué lo hace diferente a otros libros que datan del mismo tema? Es decir, quiero resaltar todas las características posibles que tiene este libro con respecto a otro. Bien, esa es una pregunta interesante. Aquí bueno, cuando yo estudiaba, por ejemplo, en la licenciatura, normalmente los libros de matemáticas, los que alcanzas a leer, pues la mayoría están en inglés. Y bueno, yo siempre agradecía que hubiera algún libro en español que pudiera uno pues leer más rápidamente. Esa es una. Otra situación que yo también observaba cuando era estudiante es, por ejemplo, en las secciones de ejercicios, normalmente muchos libros vienen, no sé, traen una serie de ejercicios, pero la gran mayoría de estos textos no incluyen ni siquiera alguna sugerencia para resolverlos. Entonces, también esa es otra situación que he tomado o retomado. En las secciones de ejercicios, varios de ellos traen sugerencias que, por supuesto, van en la dirección de que el estudiante pueda pues, resolver o ahondar más en el ejercicio. Esos dos puntos son dos de los que he tomado en cuenta en este libro. Además, bueno, obviamente los temas, la mayoría de los libros de matemáticas discretas, coinciden en ciertas temáticas. Y aquí, en particular en este libro, he retomado al menos dos temas que no son propios de la matemática discreta, por así decirlo. O sea,
Tampoco quiero decir que no lo sean, ¿no? Pero normalmente no se ven esos temas en matemáticas discretas y yo pues tomé la decisión de hacer algo con respecto a esos temas, sobre todo uno de ellos aprovechando que el estudiante pues ya lleva ciertas nociones básicas en temas anteriores para poder retomar o leer ese tema. A este tema, bueno, me refiero, este tema es topología, que es un tema que normalmente no se ve en matemáticas discretas. Y otro tema, otro capítulo es introducción a la teoría de modelos. Son dos de los temas que abordé. Gracias. Así es. Entonces, de nada, sí. En este sentido, no solamente hay teoría, sino también hay práctica, de manera que los temas que vienen en el libro puedan ser entendibles, ¿no? Y sobre todo aplicados para esto los ejercicios. Y es muy relevante recalcar el idioma, o sea, si bien tenemos para matemáticas discretas muchos libros en inglés, este libro que es en español y que sobre todo plasma diferentes temas, y sobre todo temas que pueden servir no nada más específicamente para matemáticas discretas, sino para otras áreas, por ejemplo, topologías que pueden servir para redes. Entonces también es lo que lo hace aún interesante y sobre todo diferente a libros que datan sobre el mismo tema. Ahora quiero ahondar un poco. Cuando yo hablaba, cuando lo presentaba, comentaba que usted ha escrito diferentes artículos, diferentes libros, etcétera. Me voy a ir a la parte de los libros. ¿Qué otros libros usted ha escrito aparte del de matemáticas discretas? Bien, aquí los libros que he escrito, que han sido publicados por la universidad, los dos primeros el primero se llama Segundo Curso de Ecuaciones Diferenciales. Este trae introducción a las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. El segundo libro es de álgebra lineal. Hay un tercer libro que se llama Teoría de Gavillas, con introducción a la teoría de esquemas. Este libro de matemáticas discretas, otro libro que es Lenguajes y autómatas, que también incluye temas, bueno, en el título dice teoría de grupos, teoría de anillos y bases de Grobner. Y una segunda edición del segundo curso, junto con este de matemáticas discretas. Son los libros que actualmente he escrito. Entonces, el último, voy a retomar el último, el de lenguajes formales y autómatas, porque no me quedó del todo claro. En ese ¿hay una segunda edición? ¿O a qué se refería No. cuando decía La segunda edición es la del segundo curso de ecuaciones diferenciales. Ah, ya. Ok, del primero que mencionó. Del primer Sí. libro que tiene. Ya de ese hay una segunda edición. Perfecto, ahora sí me queda claro. Entonces, si retomo, hay 2, 4, 6 libros que usted ha escrito. Entonces, no nada más tenemos el libro de matemáticas discretas, sino tenemos otros 5 más. Quiero retomar cuáles son. 1, segundo curso de ecuaciones diferenciales. 2, álgebra lineal. Tomé los nombres generales, teoría de gavillas, matemáticas discretas, lenguajes formales y autómatas, y bueno, la segunda edición de ecuaciones diferenciales. Ahora, con esto no quiero que perdamos de vista lo que estamos presentando. Estamos presentando el libro de matemáticas discretas. Sin embargo, quisiera preguntarle, ¿qué hay después de estos libros? Ya tiene 6. ¿Qué viene después de? ¿Qué hay? Bien, aquí, pues por supuesto, el trabajo continúa. Está en proceso una segunda edición del libro de álgebra lineal.
Eh, variable compleja está y está prácticamente pues para terminarse otro libro que versa sobre de la medida y análisis de Fourier. Y más aparte otro libro que está un poco más todavía en como un 60% de varias variables complejas. Entonces, sería el trabajo que ahorita he estado haciendo, Ok, esos libros. entonces hay más libros después de estos, ¿no? O sea, existe la Así es. continuación justamente. Y de todos estos libros, los que ya tiene y los que siguen como proyecto o que está justo eh, realizando, de todos los que ha mencionado, quisiera saber cuál es el proyecto general, o sea, ¿qué nos puede decir con todos estos? ¿Qué hay? ¿Hacia dónde van? ¿Tiene algún proyecto general? ¿Qué ha impulsado la escritura de todos estos libros? Sí. Bueno, en un principio, bueno, cuando fueron eh, yo pensaba en algo que llamaba, o que bueno, que en ese momento le llamé biblioteca mínima. A esa biblioteca mínima, lo que yo era, bueno, mi idea es, pues, que fuesen tanto aplicado, bueno, más bien que puedan ser usados tanto por los de ciencias como por los de ingeniería. Eh, Esa era digamos, la idea de escribir estos libros, o sea, tener una especie de biblioteca mínima en la cual, pues, uno pudiera tener a la mano, eh, pues, básicamente buena parte de la matemática que se ve actualmente, por ejemplo, no sé, en una ingeniería o parte de una licenciatura en matemáticas. Claro, la situación, o sea, obviamente este proyecto es muy ambicioso porque, eh, por supuesto, los temas, perdón, que se ven tanto en ciencias como en ingeniería, pues van avanzando, entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Entonces, ese es uno de los detalles que he pensado, ¿no?, sobre esta biblioteca mínima. Ok, entonces, pues de esta El proyecto es biblioteca muy ambicioso. mínima, yo creo que va direccionado muy bien, porque pues bueno, con 6 libros y 2 más en proceso, pues no creo sea una biblioteca mínima. Para mí es una biblioteca súper extensa y que sobre todo me sorprende que usted tenga tantos libros, no sé el tiempo en el que los ha llevado a escribir, pero hablemos en promedio de año y medio para cada uno, más todo el proceso. Claro, ese proceso tanto de edición para su publicación y así, en ese proceso usted está escribiendo otro libro más, ¿no? O sea, sigue con la concepción de otros temas, de plasmar, de darnos otras explicaciones, ¿no? Sí, Y entonces, pues yo no lo veo como una tipo mini biblioteca. Al contrario, coincido con usted, es un proyecto muy ambicioso bueno, que hace que despierte mi, así como, ¿cómo llamarlo? Como la emoción de decir, wow, una persona que conozco, que tengo como colega en la universidad, escribe demasiado. No me queda más que decirle que felicidades, ¿no? Por tan excelente proyecto, por todos los libros que ha escrito y específicamente este de matemáticas discretas, que pues bueno, que sea tan abierto se me hace todavía más especial, ¿no? Que es la presentación del día de hoy. Con esta serie sí, de gracias. preguntas, eh, voy a terminar un poco esta parte para que la siguiente le ceda a usted, doctor Héctor, nos muestre su libro, nos hable de manera general
sobre el libro y sobre todo nos diga qué podemos encontrar. Siéntase con toda la confianza de involucrarnos o de motivarnos aún más para leer este libro. Entonces, tome unos minutos, les cedo la palabra para justo mostrárnoslo. Doctor Héctor, sí, correcto. Adelante. Gracias. Gracias, Belén. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Por favor. Yo le indico cuando ya se vea. ¿Listo? ¿Se alcanza a ver? ¿Bien? Sí, se alcanza a ver. Bien, entonces, este es el inicio del libro, Matemáticas Discretas. Rápidamente voy a irme a la parte del índice general. Claro. Donde, bueno, como vemos aquí, son 13 capítulos. Esos 13 capítulos abarcan el capítulo 1, lógica proposicional, y el capítulo 2, lógica de predicados. Luego viene el capítulo 3, clases y conjuntos, 4 relaciones, 5 funciones, y luego, como comenté hace unos momentos, el capítulo de topología, que este capítulo aprovecha que el estudiante ya lleva nociones básicas de conjuntos, de relaciones y de funciones. Luego de ahí me voy al capítulo 7, que es el principio de inducción matemática, el principio de buen orden y teoría de números. Posteriormente está el capítulo de principios fundamentales de conteo. Luego sigue principio de inclusión y exclusión, principio del palomar. Otro tema importante es el de gráficas. Finalmente está el capítulo de álgebras booleanas y el capítulo de modelos. Bueno, aquí hago una aclaración entre los libros que he estado trabajando. También está el de teoría de modelos, que también ya es otro libro prácticamente terminado. Aquí nada más es un capítulo, entonces ya tengo otro libro más. Ahora, bueno, me voy a ir un poquito, voy a hablar rápidamente de lo que es el capítulo 3 y de lo que es el capítulo 7. Bueno, el capítulo 3 está en la página 73. Bueno, en este capítulo se llama Clases y Conjuntos. El capítulo inicia dando el concepto de conjunto debido a Cantor, y después se hace el comentario de que, sin embargo, aunque esta noción es adecuada para variados propósitos, tiene ciertas situaciones, como por ejemplo la conocida como la paradoja de Russell-Zermelo. Y bueno, esa paradoja de Russell-Zermelo esencialmente lo que dice es que se define una colección omega y se define como el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos. Esa es la paradoja, y la paradoja justamente llega a que omega está en omega, sí, solo si omega no está en omega.
Justamente por este tipo de paradojas es que se tiene que hacer la axiomática, la teoría axiomática de conjuntos. Entre varias de las teorías axiomáticas, bueno, retomo dos. Una principalmente es la de von Neumann, Bernays, Gödel, la cual, más que hablar de conjuntos, bueno, su propósito principal es definir lo que son las clases propias. Y la diferencia es que, bueno, hay otra teoría de la cual hablo más adelante. Aquí doy los axiomas de esa teoría. Hay otra teoría que es la de Zermelo-Fraenkel. Bueno, a grandes rasgos, lo que dice Zermelo-Fraenkel y von Neumann, Bernays, Gödel, es que, bueno, esencialmente hablan de los mismos conjuntos, hablan de las mismas colecciones que les van a llamar conjuntos, y para la primera, la NBG aquí, una noción primitiva es la de clase. Entonces esa sería digamos, la diferencia fundamental entre una de las diferencias fundamentales entre una y otra. Bueno, posteriormente aquí en conjuntos, bueno, me regreso rápidamente, perdón, a los primeros, ¿no? En el axioma 9, que aquí le llamo vacío, el axioma de vacío, el axioma 9 garantiza la existencia de un conjunto que carece de elementos, que se le llama conjunto vacío, y después viene lo que es la unión de conjuntos, etcétera. Y hay otro axioma, perdón, ya, el de partes, que esencialmente define lo que es la clase de partes o de subclases de una clase. En el caso de conjuntos, eso resulta ser, se axiomatiza diciendo que eso es un conjunto, entonces él es conocido como el conjunto potencia. De ahí, y con algunas modificaciones, se puede llegar a construir lo que es el conjunto de los números naturales, y otros conjuntos. Ahí en particular se observa que existen conjuntos, vamos a llamarle finitos e infinitos, y así sucesivamente. Bueno, esa sería la parte a grandes rasgos, de clases y conjuntos. Aquí voy a tomar la palabra para comentar. Yo estudié computación y todo esto que nos comenta me remonta justamente a la parte esta de los temas que vi en matemáticas discretas, y cómo, a pesar de que es computación, está involucrado. Entonces, pues con esto vemos una aplicación de matemáticas discretas, ¿no? Matemáticas discretas lo he empleado justamente para computación. Así es. Entonces, todo esto, bueno, si se quiere pensar como una aplicación de este libro, es llamémosle la ingeniería en computación, Una de las aplicaciones. Sí, una de las aplicaciones, o licenciatura en computación. Así es. Entonces, bueno, por supuesto también aquí hablo de otro axioma, el conocido axioma de elección, que en su parte, pues vamos a llamarle más aplicada, o al menos la que se aplica más, es el lema de Zorn. Y por ejemplo, bueno, tiene como consecuencia algunas
Algunas consecuencias importantes son, por ejemplo, en álgebra lineal, en particular en los espacios vectoriales, el hecho de que todo espacio vectorial tiene una base es una consecuencia de este lema de Zorn. Doctor Y Héctor, perdón que interrumpa, sí, pero ya no está compartiéndonos pantalla. Si es así, está bien, no sucede nada, pero ¿pudiera encender su cámara, por favor? Listo, sí, ya. ahí está, ya lo vemos. Gracias. No, ya. Compartir pantalla, entonces. Lo que Comparto usted, pantalla. lo que usted decida, solo será cuestión de 2 minutos el compartir pantalla para que cerremos justamente esta presentación. Correcto. Bueno, termino justamente con la parte de, bueno, como dije aquí, el capítulo 7, principios de inducción matemática, principio de buen orden y teoría de números. En particular, al final de este capítulo, viene, le voy a llamar una aplicación, como aplicación viene el algoritmo RSA en la página 232, que justamente es una aplicación de lo que se ve en el libro, en particular en este capítulo 7. Doy justamente el algoritmo, lo voy a poner en estos momentos. Bueno, el problema que trata es el de encriptar y desencriptar un mensaje por medio del sistema de llave pública RSA, que fue publicado por Rivers, Shamir y Adleman en 1979. A la fecha todavía este algoritmo se usa mucho. Trabaja con 2 llaves o claves, una que es pública y otra privada. Y bueno, yo hago un ejemplo aquí en el que hago la encriptación de un mensaje. Este mensaje muy sencillo, compra espacio delta. Y hago mención que se usa para trabajar este algoritmo con el paquete matemática. No es el único con el que se puede trabajar. Se ve lo que hace el emisor, lo que hace el receptor. Y al final pongo lo que es el diagrama RSA, lo que hace el receptor, lo que hace el receptor del mensaje, desencripta el mensaje, y ese sería pues una aplicación de estos temas. De acuerdo, encriptado y Entonces, desencriptado. Tema interesante. así es. Bueno, entonces, pues con eso terminaría esencialmente la presentación del libro, comentando al final el libro trae una sección de índice de términos, trae una sección de simbología y trae su correspondiente bibliografía. Bueno, esa es otra, quizá es otra de las cosas que algunos libros no tienen. De acuerdo. Nuevamente, doctor Héctor, ¿puede encender su video, por favor? Gracias. Ya lo encendí. Muchas gracias. Así es, entonces con eso termino Retomando, retomando los últimos puntos que dijo, entonces, adicional al libro tiene justamente ejemplos, justamente aplicaciones y justo esto último que acaba de comentar. Muchas gracias, doctor Héctor. Sí, gracias. Bueno, el tiempo definitivamente es corto y se agota. Y para la presentación de un libro como este, pues se nos hace más corto. Por lo que el tiempo se nos ha agotado, desafortunadamente. Pero no por eso quiero dejar de agradecer su presencia a cada uno de ustedes que nos están viendo y escuchando
A usted, doctor Héctor, que además no solo le agradezco, lo felicito por el arduo trabajo que ha realizado y sobre todo por la oportunidad que nos ha proporcionado en la presentación de su libro Matemáticas Discretas, la cual se llevó a cabo en el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional 2021, feria a la cual también agradezco. Finalmente, los invito a adquirir esta obra. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias.